¿Qué es la terapia breve centrada en soluciones y qué la hace diferente a otros modelos terapéuticos? ¿Cuál es su relación con la esperanza? ¿Y cómo podemos empezar a incorporarla a nuestras vidas inmediatamente? El licenciado Marcos Pérez, especialista en este modelo, nos acompaña en la presente edición del Psicopodcast para responder a esta y más preguntas. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y ahora, para tu conveniencia, también en YouTube como Psicopodcast. Estamos aquí en otra edición del podcast, acompañados del licenciado Marcos Pérez. ¿Qué tal? Es un gusto para mí estar en su podcast. Me siento muy afortunado de que me hayan invitado y poder compartir algunas ideas de lo que me apasiona hacer. También estamos acompañados de Richard. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver este nuevo año, ¿no? Estamos este 2020 con todo, así que nada, vamos a empezar de una vez. Pues sí, quisiera comenzar un poquito hablando de... Entiendo que usted, bueno, ya me había comentado un poco, no siempre ha estado sometido a este enfoque de terapia breve centrada en soluciones en su práctica profesional, como nosotros lo hemos estado, ¿no? En el pregrado, creo que solo lo había leído en alguna investigación que decía, para este tipo de problemas se recomienda terapia breve centrada en soluciones. Y nosotros metíamos eso en un informe y lo mandábamos, ni sabíamos qué era. Y bueno, quisiera que nos comente un poquito de su recorrido, ¿no? ¿Cómo encontró esta terapia? ¿Qué es lo que le llamó la atención de ella? Wow, es una pregunta muy interesante. Para mí ha sido una búsqueda constante, ¿no? Desde que he tomado la decisión de estudiar psicología, de hecho, ya es algo diferente, es algo especial, ¿no? No sé, del colegio donde yo he salido, no muchos han estudiado carreras como esta, entonces creo que de alguna manera ya tuve que ser valiente, y muchos lo somos así, ¿no? Al escoger esta carrera. Entonces, mi búsqueda era sobre cómo conectarme con las personas y cómo poder hacer la diferencia, cómo poder ayudar. Y lo que yo quería era encontrar tal vez una manera especial de hacerlo, o sea, una manera que tal vez uno no la encuentra en cualquier conversación, en cualquier lugar. Y al mismo tiempo encontré una manera de vivir, ¿no? A partir de esto. Entonces, mi búsqueda es desde ese momento que decidí estudiar psicología. Siempre me han interesado más las materias donde podíamos hablar de cómo conectarnos con las personas. Me interesaba mucho escuchar a docentes que tenían experiencia, digamos, clínica y las implicaciones que esto tenía en su vida y todo eso, ¿no? Y también me interesaba mucho el cómo lo hacían. Entonces, los docentes que me facilitaban libros o material así, siempre yo los seguía mucho. Hasta ahora les tengo mucho cariño. Y a mí, más que la técnica, desde esa época me interesaba el cómo lo hacían. Y normalmente en un libro de psicoterapia tienes un poco la idea del terapeuta de cómo lo hace, después vienen las técnicas y tal vez después te explican cómo aplicarlas a cada determinado problema. Y yo siempre le daba más atención a cómo era la cosa, qué pasaba por la cabeza del terapeuta cuando desarrolló algo, el cómo lo hacía, ¿no? Eso. Y también ha influenciado mucho en mí el que he practicado artes marciales. Yo he superado una situación de bullying fuerte cuando estaba en secundaria y he empezado a conocer mi cuerpo, a descubrir cosas a partir de la limitación. Yo tengo una operación, digamos, fuerte, que era del pecho. Me reconstruyeron básicamente el pecho porque tenía una condición que se llama pectum excavatum y eso significaba que mi pecho estaba un poco hundido, ¿no? Entonces, cuando tenía 13 años me hicieron la cirugía un poco para corregir eso. Y bueno, yo he empezado a moverme, a caminar de cero, porque es una cirugía muy fuerte. Hasta respirar era algo nuevo para mí de alguna manera. Entonces he desarrollado quizás un aprecio por lo simple, por valorar dar 3 pasos al día y al día siguiente dar 4 pasos. He tenido que volverme humilde sí o sí,
¿no? Para también mantenerme quizás motivado, y también he empezado a valorar la simplicidad en las otras personas y a buscar personas que me enseñen a ser cada vez más simple. Entonces mi entrenamiento en artes marciales ha sido fundamental para valorar la simplicidad, la practicidad, y algo que se me quedó muchísimo, que un profesor que se llama Paul Paz, que me enseñó, es que debemos buscar la manera de maximizar los resultados con el menor esfuerzo. Esto era un poco diferente, ¿no?, a lo que normalmente escuchaba. No es ser flojo, sino es buscar simplificar cada vez más para llegar más lejos. Entonces, eso. Y de esta manera, mi búsqueda de simplicidad me ha llevado a tener esta curiosidad, ¿no?, por cómo también ayudar así a las personas y conectarme con la gente. Después, bueno, he acabado licenciatura y tenía mucha curiosidad por supuesto, por la psicoterapia. Hice una formación en psicoterapia sistémica, después una que duró 1 año, era más que todo terapia breve sistémica, donde era como un pantallazo de varias cosas. Y en paralelo yo estaba tan emocionado que también tenía una formación en terapia familiar sistémica, que esa duró 3 años, que era, digamos, un poco más convencional a lo que se conoce la terapia familiar, del estilo, podríamos decir, italiano, donde es necesario un año de autoconocimiento, 1 año de teoría y 1 año de práctica supervisada en Cámara Gesell. Pero en la especialidad en terapia breve sí llevé un módulo sobre el enfoque en soluciones, pero como siempre yo más tenía curiosidad por saber cómo lo hacen, y desde ahí fue que me enamoré de la terapia breve centrada en soluciones. Y me di cuenta que era algo especial, que no rechazaba, no sé, ni discrimina otras formas de hacer terapia, pero que es diferente. Entonces yo quería desarrollar eso, yo quería ese tipo de simplicidad en mí, ¿no?, y ser un instrumento de la simplicidad para la gente. Entonces de ahí me he dado cuenta que la mayor parte del material que estaba en español era de los años 70, de los años 80 y alguna que otra cosa aislada de los años 90. Y por eso es que yo he decidido investigar, y más bien ya, eso era por el 2007, 2008, y ya, bueno, ya teníamos acceso a internet, y ya encontré mucho material en esa época sobre el enfoque en soluciones, que estaba en inglés. Entonces yo no sabía inglés, sabía algo muy básico, pero era tal mi pasión que he empezado a traducir a mi modo, y en realidad no he aprendido inglés, sino he aprendido el idioma centrado en soluciones. Entonces, sin darme cuenta, ahora puedo tener una conversación muy fluida en inglés, a nivel técnico, en el enfoque en soluciones, sin ningún problema. Entonces, es así como he ido coleccionando material hasta que me decidí a hacer compras por internet, que para mí ha sido un cambio, no sé por qué difícil, pero me animé. Y me hacía traer libros, sobre todo manuales de entrenamiento, compraba videos. Obviamente era más pobre cada vez. En ese sentido, ¿no? No es una inversión que tal vez como en otras carreras que tú haces y recuperas en los meses siguientes. Es otra cosa más, va más allá. Es una mezcla de pasión, de esperanza y por supuesto de locura, porque sí, es difícil que lo entiendan todos. Entonces, así yo estuve, digamos, de una manera autodidacta, actualizándome, formándome, y de repente después de mandar varios mails a varios centros que no me respondían todavía, me comuniqué con el Brief de Londres, me comuniqué con el Econi también, con Anne Florer, con Bridget McKittrick, con varios terapeutas famosos a nivel mundial, con Bill O'Halloran, y me respondieron. Y de repente ellos tenían interés y creían en mí sin conocerme mucho. Y bueno, eso ha causado un impacto fuerte en mi vida, y podría decir que me dedico 24 horas al día a esto, quizás. Siempre estoy investigando, es increíble cuando alguien cree en ti, realmente te acerca a tu mejor versión. Entonces he aprendido inglés, he aprendido a conectarme con varias personas. Actualmente me estoy reconectando con mi interés por la investigación, porque desde que he salido de la universidad no
si bien hacía algo de investigación, no era lo central. Y incluso me decían a mí que era imposible investigar en psicoterapia, pero ahora tengo acceso a toneladas de investigación sobre el tema. Entonces, para mí es una excusa más para saber más del enfoque en soluciones. Y es increíble, es un nuevo mundo para mí. Actualmente estamos innovando en la UNSA. Tenemos un grupo súper motivado para hacer microanálisis, que es un nuevo tipo de investigación en laboratorio sobre la conversación cara a cara, ¿no? Y llegué a esto gracias también a formarme en el enfoque en soluciones. Tengo una certificación en el brief. De repente estaba teniendo prácticas y conversaciones en inglés con expertos, porque inclusive los estudiantes de los cursos del brief escriben libros, son PhDs. Entonces, para mí ha sido increíble seguir teniendo esta experiencia. Y también me ha abierto los ojos o me ha abierto la dimensión a otra cosa, que es compartir. Mientras más yo comparto, más gano porque puedo reflexionar más sobre el tema. La práctica centrada en soluciones es simple. Tenemos 3, 4 técnicas máximo. Lo más importante es el proceso. Entonces, de esos detalles del proceso podríamos hablar horas. Y cada conversación, cada cosa que yo comparto con un estudiante, un artículo, una investigación, que a mí me costó quizás años adquirir o tener acceso a eso, si yo siento la diferencia cuando hablamos sobre ese tema, cuando tenemos ideas sobre eso, siento que pasamos a otro nivel que no estábamos antes. Y de igual forma, las personas, hay 2 organizaciones, además del propio brief, que me mandan material constantemente. Tengo ahora libros en PDF y artículos del año o del año pasado, que son cosas que yo solo podía soñar antes. Entonces, y de igual forma, ellos sienten mucha curiosidad por saber qué opinamos nosotros sobre su trabajo, sobre la investigación, y también nos impulsan a hacer eso. Entonces, es otra experiencia para mí. Al mismo tiempo, yo he asumido un rol de ser el puente, ¿no?, entre los estudiantes y ellos también. Y me siento satisfecho, muy feliz cuando podemos tener videoconferencias con mis profes y los chicos que quieren aprender conmigo. Entonces, eso también es muy, muy valioso, muy importante. En eso estamos ahora, ¿no? Sí, justamente eso, ¿no? Quería consultarle cuál es, si nos podía explicar, ¿no?, para todos los que vamos a escuchar ese podcast, cuál es el objetivo, ¿no?, de la terapia breve, de soluciones, y cuál es la metodología que usa, ¿no?, toda esa terapia. Porque lo que nosotros, bueno, al menos veíamos en pregrado es que me llama mucho la atención eso que usted menciona, el interés en el proceso, ¿no? De que si bien tenemos docentes con muchas veces una experiencia muy amplia y que han elaborado diferentes métodos, es bastante complicado imaginarse cómo se lleva a la vida real cuando estás frente al paciente, ¿no? Y como que muchas veces lo que nosotros buscamos es un manual, ¿no? Instrucciones de si el paciente dice esto, ustedes responden con esto. O aquí tienen esta guía de entrevistas que me ha funcionado por 30 años. Ustedes también deberían aplicarla. Entonces, mencionaba ciertos principios como regirse más en el proceso que en la técnica, o mismo de la simplicidad. ¿Cómo forman parte de este enfoque y qué son, bueno, las bases principales de digamos? Bueno, siempre todo practicante centrado en soluciones en cualquier ámbito siempre construye a partir de lo que ya has hecho bien, ¿sí? Entonces, estoy yo ahorita en un proceso de aprendizaje también muy intenso, ¿no? Al trabajar con ustedes en la UNSA estoy aprendiendo muchísimo de la experiencia también de varios docentes. Entonces, lo interesante de esto es de que el enfoque en soluciones no niega nada de lo que se está haciendo, sino que es una alternativa para expandir la visión del mundo, digamos, de las personas. Entonces, no negamos el problema, no negamos ningún tipo de terapia centrada en el problema, sino que esta es una alternativa que resulta ser que tiene mucha evidencia de que funciona. Actualmente hay 10 metaanálisis, que quiere decir que son investigaciones con grupos control y muestras randomizadas en todo el mundo,
que van, digamos, replicando los resultados. Entonces, hay un margen elevado, digamos, de éxito terapéutico, lo cual en realidad sabemos que los demás modelos terapéuticos también lo tienen. Lo que sí es de que como es simple, es fácil de investigar, es fácil de registrar. Nosotros trabajamos con los recursos de las personas y habilidades, entonces asumimos una posición de no expertos. La esencia de nuestro trabajo es hacer preguntas. Y estas preguntas se basan en la creencia de que las personas justamente pueden crear sus propias soluciones. Queremos hacer una entrevista, una sesión que sea intensa en el sentido de que respete lo que las personas quieren y les conecte con su historia de logros, sin negar el problema. Entonces, cuando eso ocurre, las personas, según la investigación, que cada vez lo confirma más, las personas van desarrollando sus propias soluciones en su contexto. Entonces, ya nuestra idea no es tanto que las personas desarrollen la solución con nosotros o nosotros darles la solución, sino que ellos se vayan con un montón de oportunidades y una noción de continuidad de cambio y lo hagan por sí solos. Por eso es que asumimos que cada sesión puede ser la última. Eso también es algo importante. A mí me ha tocado no sé, trabajaba con pacientes con cáncer terminal, trabajaba en algunos ONGs con temas de violencia, incluso en colegios, en escuelas primarias, secundarias. A mí me tocó que tal vez solo tenía un contacto, una conversación con algún paciente o cliente. Entonces, asumir que cada sesión va a ser la última es súper importante. Por eso es de que tratamos de que cada sesión sea lo más simple posible, pero lo más significativa. Y acabamos preguntándole al cliente qué es lo que, si quisiera volver o no. Es algo así. Obviamente que tenemos alguna noción nosotros, pero siempre tenemos esta idea de que tal vez no le vamos a volver a ver al cliente, ¿sí? Entonces, eso para mí es importante. Creo que al menos, bueno, siendo estudiante, al menos este mes de su clase y viendo el enfoque, lo que más me ha llamado la atención era cómo había marcado en su vida, al menos un antes y un después, y al menos eso es en una experiencia personal. Lo que entendí era que había pasado al menos estos 4 años de carrera estudiando un poco la causa de los problemas, bajo el paradigma de que si entiendes la causa puedes elaborar una solución. Sin embargo, al escuchar un poco las clases y al ver de cómo se lleva la dinámica de la terapia y los principios que maneja, era como un atajo, digamos. Nos íbamos directamente a la solución. No era necesario entender la causa porque a nosotros prácticamente nos entrenan en entender causas, ¿no? En diagnosticar, en indagar en la vida de la persona y conocer realmente a la persona, y solo puedes tomar una intervención informada a través de tu conocimiento de la vida de la persona y obviamente del conocimiento teórico y científico que hay. Sin embargo, lo que veíamos aquí es que, y lo discutíamos en clases, que es casi imposible tener tanta información de una persona que probablemente solo tengas una sesión con esa persona, ¿no? O la veas muy poco tiempo. Entonces, simplemente me gustó eso mucho, de que si bien vas a hacer preguntas, esas preguntas van a ser una invitación a que la persona que sabe muy bien, conoce bien de su vida, pues saque una solución. Tú no sabes cuál va a ser lo mejor para la persona, no sabes mucho casi de su pasado, no hablas casi del pasado ni del problema en la sesión, y son aspectos que me llaman la atención, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos creen que diferencia este enfoque de tal vez algo más tradicional o de otros que, si bien han probado funcionar, pues qué diferente tiene, ¿no? ¿Qué diferente? Bueno, quizás una diferencia importante es que tratamos de no construir una relación con el problema, tratamos de construir una relación con la persona. Por ejemplo, en el caso del trauma, digamos, aunque es igual en realidad en todo lo que hacemos, sin importar el caso específico, pero no nos interesa saber cómo la gente está manejando el trauma, cómo la gente ya está manejando el problema, digamos. Cómo está sobreviviendo. En ese sentido, si, por ejemplo, trabajamos con una situación, no sé, con situaciones de violencia, no nos interesa, no queremos ser victimólogos,
queremos ser más resientólogos, nos interesa la resiliencia de la persona. Y elegimos conectarnos con ese héroe que tiene una persona y no queremos que la persona se describa a sí misma a partir de ser víctima. Entonces, nuestro trabajo ya se enfatiza en hacer preguntas que encuentren evidencia, sin forzar las cosas, ¿no? Con mucho respeto, que encuentren evidencia de qué ya está haciendo, cómo está sobreviviendo la persona. Por eso utilizamos unas preguntas que se llaman coping questions o preguntas de afrontamiento, de manejo, donde a partir de esta creencia, de esta posición, le preguntamos a la persona cómo hace para manejar la situación a pesar de, cómo hace para estar frente a nosotros, todo eso, ¿no? Y bueno, esa quizás es una diferencia importante. La otra diferencia importante es que esta terapia, con el pasar del tiempo, con la investigación y muchos aportes en los últimos 30 años, se ha vuelto un poco más lingüística, se podría decir. Entonces nosotros, lingüísticamente, al hablar de la solución, estamos también hablando del problema. Por supuesto, está el problema, pero queremos como quizás conectarnos más con esta capacidad, ¿no? Esta historia de logros de la persona. Eso. También para nosotros es muy, muy importante hacer o dar énfasis. Es como usar una lupa. Hacemos micropreguntas. Nos interesa, en el sentido lingüístico, que la persona nos cuente detalles de su vida que son cotidianos, donde tal vez para otras personas sea algo normal ir a trabajar, sentarse, comer. Para nosotros no es tanto así. Nosotros, un día que la persona haya despertado, haya llegado, aunque sea a hablar con nosotros al consultorio, ya es una señal de que ya ha hecho algo. Y si ya ha hecho algo, y si está frente a nosotros, es porque quiere algo. Y nuestro trabajo es encontrar qué es importante para la persona, qué es lo que quiere, y así empezamos. Entonces, en ese sentido, quizás otra diferencia más es que nosotros no utilizamos la idea de resistencia. La resistencia consideramos que ha muerto o algo así para nosotros. No es que no exista, no se pueda existir, pero la resistencia significa que nosotros no nos explicamos la situación de la persona a partir de que se resista o no. Lo que pasa es de que cuando estamos con un cliente y la sesión, digamos, entre comillas, no está fluyendo como quisiéramos, no decimos, no, lo que pasa es que este cliente se está resistiendo ¿no? Y hacemos una hipótesis de por qué no cambia la persona. Lo que decimos es, lo que pasa es que yo todavía no estoy haciendo las preguntas adecuadas para encontrar qué es lo que es importante para esta persona. Entonces es como algo más, es un poco más estresante para el terapeuta, ¿no? Es algo más autocrítico. Lo que pasa es que a veces tenemos mucha tentación de hablar mucho el problema y también de que si no sale bien la terapia, echarle la culpa al paciente, al cliente. En este caso, nos echamos la responsabilidad nosotros. Y bueno, un concepto más que quisiera explorar y que nos hable un poquito es esto que es transversal tal vez a través de diferentes contextos que nos ha mostrado al aplicar esta terapia, que es el de la esperanza, ¿no? Cómo lo concibe la esperanza y cómo se lleva a cabo, y creo que es un concepto fundamental de este enfoque. Sí, tienes razón. La esperanza, últimamente, como también Elo Coney, Adam Froeder, el mismo Chris Iverson, son desarrolladores, digamos, de la versión 2.0, como llama Mark McErgor a esta forma de trabajar del enfoque en soluciones. Ellos hablan de la esperanza. La esperanza quizás es un factor evolutivo, ¿no? Como lo aprendí también de Marcelo Pacheco, que es experto en neurociencias. La esperanza es animarse a la aventura, como diría Jordan Peterson también. Quizás habría que diferenciar lo que es esperanza de optimismo. Tal vez cuando vendemos optimismo, estamos asegurando que algo bueno va a ocurrir. En cambio, la esperanza es quizás conversar sobre que algo bueno podría ocurrir. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, quizás ahí está un elemento importante del propio espíritu humano, ¿no? Lo que nos ha permitido desarrollarnos y ser civilización, ¿no? Y superar quizás algunas cosas terribles. Entonces, la esperanza es fundamental en el trabajo centrado en soluciones. Desde el primer momento en la sesión, nosotros hacemos preguntas que ayuden a la persona a que genere esperanza. Inclusive, si la persona está con poca esperanza o aparentemente ninguna,
Nuestro trabajo es que nosotros como psicólogos mantengamos la esperanza. En el momento que ya no tengamos esperanza en las personas, es cuando debemos revisar también nuestro oficio, ¿no? Entonces, por eso la terapia centrada en soluciones es simple, pero es muy difícil. Porque necesitamos, detrás de cada pregunta, tener una posición de esperanza, creer en las personas, en que pueden hacer algo. Y quizás esa conexión con la mejor versión de cada persona depende de la siguiente pregunta que hagamos. Entonces, en ese sentido, la esperanza es lo que permite que no nos rindamos a la primera. Normalmente lo que ocurre, a mí, por ejemplo, me pasaba quizás en inicios cuando era autodidacta, era que yo aprendía algo de un libro o algo así y, digamos, lo aplicaba, pero en el primer momento que sentía que no funcionaba, me asustaba y cambiaba a lo primero que se me ocurría. Y es justamente lo que he aprendido, que no es tanto así. Más que la técnica, es más importante el proceso. Cuando conocemos el proceso de lo que hacemos, si algo no funciona a la primera, no es señal de que tenemos que cambiarlo, sino debemos adaptarlo un poco. En este caso, adaptar el lenguaje, ¿no? Si le digo a una persona, ¿cuáles son tus mejores esperanzas para esta sesión? Tal vez la persona me diga, no sé, ninguna. Y en ese momento yo no voy a cambiar de modelo terapéutico en 3 segundos, ¿no? Lo que yo puedo hacer es darle tiempo. Sabemos que darle tiempo a la persona ayuda a que de repente fluya. Tal vez necesita tiempo en realidad. O le puedo preguntar, ¿y si supieras, qué me dirías? Y es increíble, la gente empieza a hablar, ¿no? O le puedo preguntar cosas como, si yo te preguntara esto el día que tú me has llamado para hacer la cita, ¿qué me hubieras respondido? Y te cuenta cosas. Entonces, la idea es no basarnos en la técnica, sino enamorarnos y ser disciplinados con el proceso. Y eso toma años. Y esa digamos, destreza nunca acaba de desarrollarse. Yo no podría decir que se enfoque en soluciones. Yo podría decir que cada día trato de saber más, tal vez, ¿no? Entonces, hasta el día que sea viejito, ya tiene mi último cliente o esté pensando en esto en mi chimenea, ojalá eso pase, hasta ese día voy a estar mejorando. Entonces, esa es la idea. Entonces, no se trata de acumular técnicas, sino se trata de aprender un proceso. Esa es, digamos, es la forma en la que mis mentores los últimos años me han estado enseñando. Entonces, una prueba de eso es que mis mismos profes me dicen, bueno, al final de este curso es posible que lo que te esté enseñando ya no sea exactamente lo mismo, porque igual yo voy a ir desarrollando más ideas y tú también me vas a inspirar, tú también vas a contribuir. Entonces, es un proceso comunitario de desarrollo de conocimiento, ¿no? Me gusta mucho, bueno, desde que usted empezó a hablar eso, ¿no? De que uno tal vez tiene ese superhéroe, ¿no? Que tiene cosas positivas que podríamos rescatar para afrontar alguna situación. Tal vez, bueno, como el tiempo también está terminando, tal vez, no sé, un tic, algún consejo, algo que nos pueda dar desde esto, porque tal vez una de las personas, de los compañeros que van a escuchar esto, de que tal vez tiene, no sé, se sienta mal porque ha dado un mal examen, tiene un problema familiar, qué sé yo, pero que no se está dando cuenta tal vez de que realmente sí lo está afrontando de una buena manera, ¿no? Usted sabe que a veces uno está haciendo bien las cosas, pero no se da cuenta, ¿no? Entonces, desde esto de la terapia breve, ¿cómo uno podría identificar tal vez de que sí está batallando, como usted dice, ¿no? Sí. Lo está afrontando de una buena manera, pero como les repito, tal vez no se está dando cuenta? Bueno, sí. Algo que también entendemos en el modelo central de soluciones es que este es un mundo difícil, o sea, este es un mundo que hasta a veces es cruel, ¿no? Hay mala suerte, a veces no podemos controlar a las otras personas, ¿no? Y, no sé, hay enfermedades, hay todo. Entonces nuestro trabajo es quizás luchar para que cada día este mundo sea un poco mejor, ¿no? Eso es lo lindo de nuestra carrera. Entonces, en ese sentido, el enfoque en soluciones no necesariamente siempre es sobre lo positivo, sino es lo que le funciona a la persona, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría es que hagan algo simple, que quizás estos días, esta semana, podrían hacerse una lista de por lo menos 5
cinco cosas que hemos logrado hacer en el día. Me refiero a cosas muy, muy básicas. Me refiero a poder desayunar, poder despertarse, poder, no sé, llegar a clases, no sé, lavarse la boca antes de dormir, cosas así. Lo que van a ir descubriendo es que el primer día, segundo día, les va a parecer obvio y tedioso, tal vez. Pero a medida que vayan avanzando, no van a poder parar de escribir logros que tienen en el día. Y eso es precisamente lo que buscamos, ¿no? En las sesiones. Entonces yo les recomendaría que se anoten 5 cosas, por lo menos hagan una lista cada día durante una semana de 5 cosas que han logrado hacer y que sean lo más cotidianas, lo más pequeñas posibles. Bueno, creo que con esa tareita concluimos el podcast. No sé si quiere hablarnos un poquito sobre, entiendo que tiene su canal de YouTube, para que quienes escuchen este podcast no se limiten solo a eso, sino vayan a averiguar, porque entendemos de que hay un poco de limitación con esto del idioma, ¿no? El material que tenemos del brief o todo esto. Entonces creo que está un poco más accesible en su canal, que ha hecho algunas traducciones o tiene alguna más contenido sobre esto, ¿no? Sí, tengo un canal de YouTube, tengo mi podcast también, lo pueden buscar con mi nombre, Marcos Pérez La Madrid, Terapia Breve Centrada en Soluciones. También pueden buscarme en mi página profesional de Facebook. Bueno, hay algunas redes como LinkedIn, ¿no? En Twitter también. Y bueno, el material, como decías, actualmente la mayor parte de lo último del enfoque en soluciones, o podría decir en realidad de los últimos 20 años, está en inglés. Y justamente estamos en un proyecto de justicia social con una organización que se llama CIBRA y también The Solution Focus Community de Londres, de Inglaterra, donde para nosotros la justicia social significa más que todo acceso al conocimiento. No puede haber un conocimiento así que digamos que funcione para un determinado grupo o no. Todos tenemos que tener acceso para decidir y ponerlo a prueba en base a la evidencia. Entonces, mientras yo estoy traduciendo, estoy también trabajando en un libro sobre el tema. Lo que yo hago es utilizar sobre todo mi canal de YouTube, donde voy resumiendo, donde información sobre varios temas y ahí pueden actualizarse sobre lo que está pasando en el enfoque en soluciones. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Lick. Muchas gracias por el espacio. Me he sentido muy, muy feliz de poder compartir estas ideas con ustedes. Que les vaya muy bien. Concluye así este episodio del Psico Podcast. Agradecemos su atención al invitado Marcos Pérez y al Centro de Estudiantes CREA, quienes hicieron posible este segmento. Gracias.